Me encuentro en el municipio de Manatí, Latenas de Puerto Rico. Y la historia de Manatí es una historia muy interesante. Y todo comienza desde los Juegos Florales que se celebraban aquí en la Plaza de Recreo del municipio de Manatí. Que fueron unos juegos, eran unos certámenes poéticos. Estos juegos se originan en Francia, se originaron los Juegos Florales, pero más tarde se vinieron a establecerse acá los Juegos Florales en toda Hispanoamérica. Inclusive hay países como Perú, entre otros, que también celebraban estos Juegos Florales. En esta fiesta de los Juegos Florales se premiaban pues los mejores poetas, ¿verdad? Ganaban premios aquí en Manatí. Y venían personas de diferentes puntos de la isla a participar y de otros países. También se hacían presentaciones de libros, espectáculos dramáticos y musicales, exposiciones de pintura, entre otros. Después, más adelante, para el 1987, la Fundación de las Artes y la Cultura de Manatí decidió organizar los Juegos Florales inspirada en los poetas y en las artes. ¿Qué sucede? El primer Juego Floral que se hizo aquí en Manatí fue el 15 de septiembre del 1907 y se hizo en un casino. Aquí había un casino español. Pero hoy, precisamente hoy, les voy a hablar de un músico que fue muy querido por el municipio de Manatí. Y les estoy hablando de Josefino Párez. Josefino Párez nace en el 1852. Nace en Morovis, pero él de pequeñito se muda a Manatí y es aquí donde él crece y se hace un músico virtuoso. Josefino Párez, yo diría que tenía un talento innato, pero él va a Barcelona a tomar clases con una persona que era muy conocida en Barcelona, que se llamaba, era un catalán, Ferrer Esteve. Allí estuvo 2 años cursando, ¿verdad?, clases de guitarra, pero este muy famoso catalán Ferrer Esteve llega un punto en donde le dice: caballero, ya yo no le puedo enseñar más porque usted me sobrepasó. Entonces Josefino Párez llega a Puerto Rico con honores, dándole gloria a este país, y se convierte en un virtuoso de la guitarra. Pero Josefino Párez también sabía tocar piano y tenía muchas artes manuales. Le decían al guitarrista culto, pues no solo tocaba música típica puertorriqueña, sino que también tocaba el Ave María de Gounod, la Serenata de Schubert y el Claro de Luna de Beethoven. Además de músico, Párez poseía una habilidad artística en el dibujo y las artes manuales, y desde muy joven divertía a los pequeños de su casa, haciendo aparecer siluetas de personajes de pueblo y de los animales que la familia poseía. ¿Cómo lo hacía? Con tijeras y papel cartulina, él creaba figuras y les preguntaba a los niños: ¿y quién es este? Y ellos decían: ese es el cura del pueblo, o ese es el alcalde del pueblo, o ese es el caballo tal. Y así divertía a los niños más pequeños de su casa. Con la pluma corriente de escribir, hacía retratos de las personas allegadas, resultando de un parecido muy perfecto. Dibujaba al alcalde, al cobrador de contribuciones, entre otros.
Y como si fuera poco, Josefino Párez fue tesorero del municipio de Manatí. Y aunque el partido político cambiara, muchos empleados eran cesanteados, pero había una excepción, el tesorero Párez. Era intocable. Todos los partidos lo consideraban una garantía en el puesto que desempeñaba. La gente de Manatí sigue amando la música, pero en aquellos años sentían devoción por este genio de la guitarra. Y era porque Párez no acostumbraba a tocar en salas de concierto. Él le daba los conciertos al aire libre a sus amigos que venían de San Juan y Aguadilla a visitarlo. Pero ¿qué sucede? Que la voz se regaba y en una esquina de su balcón comenzaba el concierto al aire libre como eso de 9 a 10 de la noche. Y la gente del pueblo se reunía alrededor de la iglesia en las escaleras del atrio. En esta iglesia, justo aquí, se sentaban en esos muros donde antes no había rejas y se sentaban aquí en esta plazoleta aquí y allí en el atrio de la iglesia para escucarlo tocar. También el cura del pueblo se paraba en la puerta principal de la iglesia para verlo tocar. Párez tocaba solamente por amor al fino arte, más que por exhibirse. Pues según los que lo conocían, era un hombre muy sencillo. El Carnaval de Venecia era su pieza favorita. Un día, un francés caminando por esta plaza lo escucha tocar. Recuerden que en esa época había mucho viaje cultural. Lo escucha tocar y decide que quiere entrevistarlo. Le voy a mostrar dónde era que vivía Josefino Párez. Era esta casa, justo aquí. El Instituto de Cultura está, ¿verdad? Esto es un patrimonio cultural. Ahí en ese balcón tocaba Josefino y aquí la gente se remolinaba para escucharlo tocar. Era ahí, justamente ahí. El Carnaval de Venecia pues era su pieza favorita. El francés lo escucha tocar y decide entrevistarlo y publica su entrevista en una de las revistas más famosas de la música en Francia. Josefino Párez muere en marzo del 1908 y el pueblo entero de Manatí se conmueve. Sus íntimos y familiares recuerdan que en la cabecera del féretro habían colocado su instrumento favorito, la guitarra. Al pueblo de Manatí lo consideró como uno de sus ídolos como insigne artista del piano y la guitarra, como alto profesional y como ciudadano distinguido. Ahora se hace más relevante porque la frase Atenas de Puerto Rico no me hacía mucho sentido hasta que leí esta historia. Y esta es una de muchas de las historias que tiene el pueblo de Manatí. Josefino Párez merece un sitial en nuestra historia musical. Le debemos un reconocimiento. Así que cuando usted quiera venir a darse un paseo por el pueblo de Manatí, son bienvenidos. Venir a Manatí es venir a Atenas de Puerto Rico. Cuídense mucho. Bye.